Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque tenemos un tema que estoy seguro que va a fascinar a todos los seguidores de las series turcas y, en particular, a los fans de Burak Özçivit. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en las revistas de corazón turcas, porque Burak Özçivit visitó el lugar secreto de Neslihan. Sí, han oído bien. El carismático actor, conocido por sus papeles icónicos en producciones como Karasevda y Kuruluş, Osman, ha sido visto en un lugar muy especial, un lugar que se dice que está íntimamente ligado a su compañera de reparto y amiga, Neslihan Atagül, quien interpretó a Nihan en Karasevda, la serie que catapultó a ambos a la fama internacional. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué motivó esta visita? ¿Hay alguna historia detrás de este encuentro? Pues bien, para descubrirlo los invito a quedarse hasta el final del vídeo, porque vamos a analizarlo todo. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y a mantener viva esta comunidad de amantes de las series turcas. Y si ya están suscritos, asegúrense de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, empecemos a desvelar este enigma. Vamos a poner un poco de contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, como muchos de ustedes sabrán, compartieron pantalla en uno de los dramas turcos más exitosos de los últimos tiempos, Karasevda. Su química en la ficción fue tan palpable, tan electrizante, que rápidamente se especuló sobre una posible relación entre ellos. Aunque siempre han mantenido una relación profesional y de amistad, la intensidad de sus escenas y la devoción de sus fans crearon un vínculo casi mítico en la imaginación del público. Ahora, ¿es exactamente el lugar secreto de Neslihan? Según los rumores y las filtraciones que han circulado, este lugar es un refugio privado, un espacio que Neslihan ha creado para ella, un santuario personal donde busca tranquilidad, inspiración y quizás un escape del bullicio de la vida pública y las exigencias de la industria del entretenimiento. Se describe como un lugar lleno de arte, naturaleza y mucha paz, un reflejo de su personalidad sensible y creativa. Algunos lo imaginan como una cabaña en el bosque, otros como un estudio de arte rodeado de jardines. La verdad es que los detalles son escasos, lo que aumenta el aura de misterio y exclusividad. Y es aquí donde entra Burak. Las imágenes que se filtraron y que se volvieron virales, mostraban a Burak Özçivit llegando o saliendo de este supuesto lugar secreto. La sorpresa fue mayúscula. ¿Por qué un actor de su calibre, con su apretada agenda, dedicaría tiempo a visitar el espacio personal de una colega? Las teorías no se hicieron esperar. La primera y más obvia explicación es, por supuesto, la amistad. Burak y Neslihan forjaron una conexión muy fuerte durante el rodaje de Karasevda. A pesar de que ambos están casados y felices en sus respectivas vidas personales, el vínculo profesional que compartieron fue profundo. Es muy común que los actores mantengan amistades con sus compañeros de reparto, especialmente después de pasar meses, o incluso años, trabajando juntos tan intensamente. Quizás Burak estaba pasando por un momento en el que necesitaba hablar con alguien de confianza, o simplemente quería compartir un momento de camaradería con una amiga que entiende las presiones y las alegrías de su profesión. Podríamos imaginar una escena donde Burak, quizás lidiando con las presiones de Kuruluş, Osman, o alguna otra situación personal, se sentía abrumado. Y qué mejor que buscar el consejo o simplemente la compañía de una amiga como Neslihan, quien ha experimentado el éxito masivo y entiende los desafíos que conlleva. Tal vez ella lo invitó a su oasis de paz para que se relajara, desconectara un poco y recuperara energías. La descripción de este lugar como un santuario personal refuerza la idea de que es un espacio íntimo, al que solo se accede por invitación. Y que Burak haya sido uno de los elegidos para entrar, habla mucho de la profundidad de su amistad. Otra posibilidad, aunque menos probable dada su madurez y la etapa en la que se encuentran en sus carreras y vidas personales, sería la de algún tipo de colaboración profesional futura. A veces los actores intercambian ideas, discuten proyectos o simplemente se inspiran mutuamente. Podrían estar hablando de un guión, de un nuevo proyecto artístico, o incluso de la posibilidad de trabajar juntos de nuevo en el futuro, aunque sea en un contexto diferente al de una serie romántica. El lugar secreto de Neslihan podría ser un espacio donde ella desarrolla sus ideas creativas, y Burak, como colega, podría estar interesado en conocer su proceso o en ofrecer
Erle su perspectiva. Pero, seamos sinceros, para muchos de ustedes, la pregunta más intrigante es si hay algo más allá de la amistad y lo profesional. Las redes sociales, como saben, son un caldo de cultivo para las especulaciones, y ante la mínima imagen de dos actores que alguna vez interpretaron a una pareja icónica, las mentes vuelan. ¿Podría ser una visita romántica? Aquí es donde debemos ser cautelosos. Tanto Burak como Neslihan están felizmente casados con sus respectivas parejas. Burak está casado con Fariye Evcen, con quien comparte un hijo, y Neslihan está casada con Kadir Doğulu. Ambos matrimonios son conocidos por su estabilidad y amor. Por lo tanto, una visita de naturaleza romántica es, francamente, una opción muy poco plausible y poco respetuosa hacia sus vidas personales y sus compromisos. Sin embargo, es importante entender por qué la gente fantasea con estas cosas. Es el legado de Karasevda. La historia de Kemal Inian cautivó a millones de personas en todo el mundo. La intensidad de su amor, sus sacrificios, sus luchas, todo eso creó una conexión emocional tan fuerte con el público que es difícil de romper. Cuando ves a los actores que dieron vida a esos personajes tan queridos juntos, una parte de ti quiere creer que esa magia, esa conexión, trasciende la pantalla. Es el poder de la narrativa, el poder de la ficción que se filtra en la realidad para muchos fans. Lo que sí es posible es que la visita de Burak sea una forma de apoyo. Quizás Neslihan está trabajando en un nuevo proyecto personal, un proyecto artístico que está desarrollando en su espacio secreto y Burak, como amigo y colega, quería brindarle su apoyo. Podría ser una exposición de arte, una obra de teatro, o cualquier otra iniciativa creativa en la que Neslihan esté involucrada. En el mundo del espectáculo, el apoyo mutuo es fundamental, y ver a compañeros de profesión respaldándose unos a otros siempre es una imagen positiva. Otra perspectiva a considerar es la influencia que la propia serie y sus personajes tienen en la percepción pública. Kemal y Nihan son un símbolo de amor apasionado y trágico. La visita de Burak a este lugar íntimo de Neslihan, para algunos, podría ser interpretada como un eco de esa conexión especial que crearon en la ficción. No significa que sea real en la vida, sino que la imagen pública de ambos como pareja en Karasevda sigue siendo tan fuerte que cualquier interacción entre ellos reaviva esas fantasías. Es un testimonio del impacto duradero de su trabajo. Podríamos especular también sobre la naturaleza del lugar en sí. Si el lugar secreto de Neslihan es un espacio de creación, de meditación, de desarrollo personal, la visita de Burak podría ser para compartir una experiencia similar. Quizás ambos están en un momento de introspección, de búsqueda de crecimiento personal. En un mundo tan acelerado, encontrar espacios y personas con las que poder compartir estas búsquedas es invaluable. Y si Neslihan ha creado un santuario para ello, es natural que quiera compartirlo con amigos cercanos que compartan esa sensibilidad. Lo que sí es innegable es que esta visita ha generado un gran revuelo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones. Los titulares de las revistas turcas se llenaron de preguntas y suposiciones. Y es precisamente esa curiosidad, ese interés por las vidas de las celebridades, lo que alimenta este tipo de contenido. Para nosotros como creadores de contenido, es fascinante analizar estas situaciones, desentrañar los posibles significados y ofrecerles a ustedes, nuestros espectadores, una perspectiva informada y entretenida. Entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva? La verdad es que sin una declaración oficial de ninguno de los dos, solo podemos especular basándonos en la información que tenemos y en la lógica de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. La explicación más probable y sensata es la de una profunda amistad y un apoyo mutuo entre dos artistas que compartieron una experiencia profesional transformadora. El lugar secreto de Neslihan es probablemente un refugio personal donde ella busca paz y creatividad, y Burak, como amigo cercano, fue invitado a compartir ese espacio. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas de los personajes que amamos hay personas reales con sus propias vidas, sus propias amistades y sus propios espacios de tranquilidad. Y que a veces una simple visita de un amigo a un lugar especial puede generar un torbellino de especulaciones, alimentado por el cariño y la admiración que sentimos por ellos y por las historias que nos han contado. En resumen, la visita de Burak Özçivit al lugar secreto de Neslihan es muy probablemente una muestra de la fuerte amistad que forjaron durante Karasevda y que perdura hasta hoy. Es un espacio personal de Neslihan, un santuario de paz y creatividad, al que Burak, como amigo cercano, fue invitado. Si bien las especulaciones sobre romance son tentadoras para
Algunos, la realidad de sus vidas personales y profesionales apunta a una conexión genuina de amistad y apoyo mutuo. Es un ejemplo de cómo las relaciones laborales pueden evolucionar hacia vínculos personales duraderos y de la importancia de tener amigos con los que compartir momentos de tranquilidad y desarrollo personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta visita. ¿Creen que hay algo más detrás de esto? ¿O están de acuerdo con la explicación de la amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Burak Ozceğit, Neslihan Atagül, o simplemente de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.